Señor, estamos en el capítulo 16, Apocalipsis, capítulo 16, y estamos en el versículo 4, esperamos la última ocasión. Y quiero leer el versículo 4, si me permiten, lo voy a leer en mi teléfono. Ya les he dicho, hermanos, que estoy batallando con mis ojos, ya tengo cita con el doctor, ya se está acercando a ver qué es lo que hacen con mis ojos. Apocalipsis capítulo 16, versículo del 4 hasta el 8, voy a leer, dice la palabra de Dios lo siguiente. Apocalipsis capítulo 16, versículo del 4 hasta el 8, dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaste la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que decía en el altar, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Todopoderoso, tu juicio son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 9, y los hombres que se quemaron con el gran calor blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para dar gloria. El Señor bendiga su palabra. Vamos a ver una oración. Bendito y eterno Dios, en esta ocasión, Padre Santo, estamos contentos, alegres, eterno Dios, y hemos ya preparado nuestra mente y corazón, eterno Dios, para poder recibir su palabra, no solamente para recoger conocimiento de ella, sino que para entender este lenguaje figurativo que hemos leído en el libro de Apocalipsis. Le pido pues, Padre eterno, que esté con este servidor suyo para que me ayude a traer a memoria las cosas que he estudiado, aquellas las cuales usted me ha puesto en mi mente y corazón, eterno Dios, pero que también me ayude, eterno Dios, para poder explicarlas de una manera que todos podamos entender, y así, eterno Dios, que podamos también enseñar cuando la oportunidad se presente delante de nosotros. Gracias le damos nuevamente por esta oportunidad y le pido su ayuda, eterno Dios. En Cristo Jesús te ruego y te pido por todo esto. Amén. Amén. Aquí en esta copa de ira, hermanos, miramos nosotros ya que nuestro Dios está preparado, listo para poder dar aquello lo cual es merecido de parte de la gente que se encuentra como personas que viven allí y que están sujetos al Imperio Romano. Estos versículos nos dan a entender la razón en por qué Dios nos enseña que viene a dar su retribución a estas personas. Recuerde que todo esto es contestación a lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Si usted recuerda bien, cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, ahí miramos nosotros que se abrió el quinto sello. Y dice el versículo: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí están hablando aquellos los cuales fueron muertos a consecuencia de ser fieles a la palabra de Dios.
Recuerde que estamos hablando de un imperio bien cruel, un imperio terrible, el imperio romano. Y el emperador en ese tiempo era Domiciano. Y Domiciano estaba tratando a los cristianos pues terriblemente. Les estaba quitando la vida y por lo tanto ya los que habían muerto estaban clamando, las almas de Dios estaban clamando a Dios: ¿hasta cuándo te vas a vengar? Porque recuerde que la venganza no es nuestra, sino que la venganza es de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 18 en adelante nos habla de eso. Y también Hebreos capítulo 10 y versículo 30 en adelante nos dice que la venganza es de Dios. Usted y yo no debemos de vengarnos por lo que el mundo nos hace, aún si nos llega a quitar la vida de un ser querido en nuestra familia. Usted y yo no tenemos el derecho de venir a tomar venganza sobre esto, sino que esperar en la retribución de Dios. Porque usted recuerda bien que ya hemos visto Proverbios capítulo 11, versículo que es el último versículo, 32 me parece, de Proverbios capítulo 11, donde dice que Dios es el que da recompensa tanto al justo como al impío. Y claro que es una recompensa que Dios da, ¿verdad?, conforme a las obras de ellos. He usado la palabra castigo, pero recuerde que Dios no castiga por sí mismo así, sino que Dios simplemente está dando la retribución que merece la persona a consecuencia de las obras que ellos han hecho en este mundo. Recuerde que Juan capítulo 3, versículo 17 dice que Jesús vino a este mundo, y vino a este mundo como la luz del mundo para alusar las obras de los hombres. Recuerde que Dios, Jesucristo, es la luz del mundo, Juan capítulo 8, versículo 12, y vino para alusar, para que el hombre pudiera ver sus obras. Solo que entonces miramos nosotros que aquí en esta porción de escritura, del 4 al 10, me parece que hemos leído, aquí estamos viendo primeramente, ¿verdad? En primer lugar, la justicia de Dios. Ya llegó tiempo en que Dios va a pronunciar justicia sobre el pueblo que le ha causado daño a sus santos. Recuerde que en capítulo 12 y versículo 17 de Apocalipsis, cuando estuvimos estudiando sobre el gran dragón, note lo que iba a hacer el diablo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 dice: entonces el dragón, que ya sabemos que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer. Sabemos bien que representan a los salvos, a los justos, a los que componen la iglesia del Señor. Se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás entonces vino a demostrarse de esta manera hacia los cristianos. Y claro que estamos hablando del primer siglo, pero recuerde que esto tiene implicación también para hoy día. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 dice que debemos de ser sobrios y velar, porque el diablo anda como el león rugiente, tratando de causar problemas a cada uno de nosotros. Y claro que recuerde que usted y yo, hermanos, dentro de nuestro ser existen concupiscencias. Tenemos buenas concupiscencias, y la palabra concupiscencia simplemente quiere decir deseos. Tenemos buenos deseos y tenemos malos deseos dentro de nosotros. Y Satanás apela a los malos deseos, a las concupiscencias malas dentro de nosotros. Y claro que esto está envuelto con los deseos de la carne. Ya usted puede leer de estos en Gálatas capítulo 5, del 19 en adelante. Y también primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Es lo que Satanás viene a querer motivar dentro de nosotros, nuestras malas concupiscencias.
Es lo que dice Santiago, capítulo 1. No te lo dice Santiago, capítulo 1, y versículo que empieza del 12, pero el 13 es lo que dice, que cuando alguno es tentado, son palabras de Santiago, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias, esta es la palabra, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Noten el proceso. Satanás, primeramente, ¿verdad?, viene a entrar en nuestras concupiscencias y viene a querer a seducirnos, es decir, atraernos a su influencia. Y claro que cuando usted y yo no estamos fuertes en la palabra de Dios, claro, lo que va a ocurrir, ¿verdad?, es que vamos a caer, vamos a pecar. Y luego el versículo 15 habla del proceso del pecado. Bueno, esto es lo mismo de lo cual me estoy refiriendo cuando hablo de Apocalipsis capítulo 16 y versículo 4. Satanás, el dragón, es lo que está tratando de hacer a la gente del mundo, a la gente del Imperio Romano, ¿verdad? Ya la tenía. Como dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 26, esa gente ya era gente que estaba bajo cautividad de Satanás. Esa gente ya era gente que estaba vendada, es decir, ciega, como dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 4. Satanás ya los había cegado. Esa gente es una gente que ya había perdido toda sensibilidad. Ellos ya tenían una mente llena de vanidad, como dice Efesios capítulo 4 versículo 17. De esta gente es la cual estamos hablando, la cual ya está lista para recibir la justicia de Dios. Dios es un ser justo, perfecto, que no podemos evitar la justicia de Dios en la vida nuestra si acaso nosotros entramos en pecado. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4, note lo que dice la palabra de Dios concerniente al carácter de Dios, a lo que Dios es. En Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4 dice la palabra del Señor: Él es la roca, está hablando de Jehová Dios. Él es la roca, cuya obra es ¿qué? Perfecta. Es lo mismo que dice Salmos 19 versículo 7, que la palabra de Dios es perfecta para sanar, para aliviar el alma. Y claro que la enfermedad del alma es el pecado, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos o rectitud. Una persona derecha, una persona que no hay ningún error en él. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Por lo que no espere de parte de Dios, porque hay ocasiones que nosotros pensamos, ¿verdad?, de que Dios nos va a tener misericordia y que no va a hacer con nosotros lo que debe de hacer con nosotros, ¿verdad? Es decir, pensamos que podemos envolvernos en cualquier maldad, en cualquier pecado, y de que Dios no nos va a dar la retribución necesaria. No importa quién sea, si es gente del mundo, si es un cristiano. La justicia de Dios no permite negociar con tal actitud que uno en ocasiones demuestra, sino que va a darnos a nosotros el pago que merecemos. Y claro que porque Dios es justo. Dios es justo y por lo tanto miramos nosotros que esa justicia se va a tener que llevar a cabo. Hay otro versículo que miramos nosotros en donde se habla de la justicia de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos capítulo 11 versículo 22,
Note lo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 22. En Romanos capítulo 11 y versículo 22 dice la palabra de Dios lo siguiente: mirar pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí está el Dios al cual sirvemos. Es un Dios lleno de amor. Es un Dios misericordioso. Pero el amor de Dios se demuestra a aquel quien ama y es fiel al Señor en cumpliendo su voluntad, haciendo todo lo que está debido de parte de Él como hijo e hija de Dios. Pero cuando obramos equivocadamente, entonces vamos a recibir ¿qué? La severidad de Dios, porque Dios es un Dios justo, la justicia de Dios. Dios no se va a retractar en lo que ha dicho. Eso pues no es nuestro Dios. Solo que lo que vemos en los versículos del 4, vamos a poner aquí al 11, ¿verdad? Porque ya al 12 empezamos sobre el Armagedón, y esto lo quiero para la próxima semana. Solo que entonces la justicia de Dios, miramos nosotros sobre en estos versículos, la justicia de Dios. Y noten de que esta justicia de Dios ya es en su totalidad. Por ejemplo, cuando las aguas se convierten en sangre, noten que la diferencia de este texto y de Apocalipsis capítulo 8 y también de Éxodo capítulo 7, que es del 20 al 25, que era solamente parte del agua se convirtió en sangre. Apocalipsis 8:8, dice que la tercera parte del agua se convirtió en sangre. Pero aquí dice que las fuentes de arriba y de abajo. Cuando el río de Egipcio se convirtió en agua, me parece que en el versículo 24 dice la escritura que ellos hacían pozos afuera de donde estaba el río, ¿verdad? Y podían sacar agua para tomar. Pero aquí, si es la fuente de arriba y la fuente de abajo, es una totalidad tremenda. Es decir, que iban a morir porque no había nada de agua para tomar. Por lo que miren esa diferencia, ¿verdad? Y claro que ya he hecho énfasis en eso varias veces. Es un castigo que se está llevando a cabo total a la gente que fue injusta en contra de los santos. Solo que Dios tiene la última palabra. Y claro que todo esto está en respuesta a lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10. Pero no solamente se mira la justicia de Dios, sino que también podemos ver nosotros, ¿verdad?, concerniente a la retribución. A la retribución que Dios da. Dios nos va a pagar, más bien dicho, a cada uno de nosotros por nuestros obras, hermano. No pensemos que vamos a escapar. Por más que usted esconda lo que ha hecho equivocadamente o ha hecho en contra de la voluntad de Dios, a Dios no se le va a olvidar. Porque Hebreos capítulo 4 y versículo 13, note lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4 y versículo 13. Otra vez, Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios: y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, es decir, la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada que se le va a escapar a Dios. Y si usted recuerda bien lo que dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, ¿recuerdan el versículo en adelante? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Nada se le va a escapar a Dios. Entonces va a haber retribución. La retribución, miramos nosotros que ocurre durante nuestra vida aquí en la tierra. En ocasiones, ¿verdad? ¿Nunca se ha puesto usted a pensar en por qué en ocasiones las cosas nos resultan como nos resulta en nuestra vida? Y claro que va a ser un poquito difícil de probar que es de parte de Dios. ¿Y saben por qué es difícil de probar esto? Porque ya estamos entrando en la providencia de Dios. Es decir, para que yo pudiera hacer una afirmación concreta sobre esto, entonces tenía yo que tener un don de conocer la mente y corazón de la persona y de conocer bien, ¿verdad?, los asuntos de Dios, pero no los conozco. Jesucristo conocía la mente y el corazón del hombre y sabía bien cuando lo que estaba pasando, que él decía, bueno, esto es parte de Dios por su manera de ser. Pero lo que sí puedo hacer es inferir. Bueno, hace preguntas. ¿Por qué nos pasan en ocasiones cosas que nos pasan? ¿Nunca se ha puesto usted a pensar eso? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y en ocasiones llegamos al punto de decir, bueno, yo soy cristiano, ¿y por qué? El profeta Jeremías, que tenía ciertas capacidades, y Habacuc también, que era profeta de Dios, ¿verdad?, llegaron a hacer estas mismas preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta gente que es impía, que es una gente mala, ¿verdad?, tiene una vida mucho más mejor que yo? ¿Nunca se han puesto a pensar ustedes? ¿O soy yo el único? En ocasiones nos llegamos a pensar eso. ¿Por qué? A una tragedia pasa en mi familia, ¿por qué? Oye, si yo soy predicador, predico todos los miércoles, todos los domingos, ¿y por qué me pasa lo que me pasa? Bueno, hay varias razones, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con todo esto, ¿verdad?, que no podemos descartar la providencia de Dios en todo esto con el propósito de ayudarnos y abrir los ojos. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? De abrir los ojos. Santiago capítulo 1, versículo que del 12 en adelante, es un texto que nos dice, nadie lo tenía en mente, que nos dice, ¿verdad?, que hay cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿verdad?, pero es con el fin de perfeccionar nuestro carácter. Solo que esto fue lo que miramos nosotros, ¿verdad?, aquí en forma de introducción, pero aquí estamos hablando de la gente del mundo, del imperio romano. ¿Y a cuál era el propósito de todo esto para ellos? ¿Era qué? Un arrepentimiento. Y no tiene el proceso de Dios. Todo esto ocurre, ¿verdad?, para que haya un arrepentimiento en mi vida. ¿Recuerdan con Faraón? Faraón era un hombre que dijo, bueno, ¿quién es este Jehová para que yo lo escuche? Para que yo venga a hacer lo que él diga, ¿me entiendes? Pero aún así Dios fue con él, ¿verdad?, de una manera para que él capacitara y llegara ¿a qué? A un arrepentimiento. Pero entre más le enseñó Dios su poder, ¿qué vino a hacer al corazón de Faraón? Endurecerse. Y es lo que pasa mucho en nosotros, ¿verdad? Entre más nos enseñe Dios, entre más Dios tome control de la retribución, a algunos de nosotros nos da coraje, nos hacemos más duros, más tercos, y no llegamos al arrepentimiento. No venimos a analizar nuestra vida y no llegamos al arrepentimiento, sino que queremos seguir adelante con nuestra vida, vivir como yo quiero vivir, sin que nadie me diga nada. Pero Dios lo hace con el fin de llegar ¿a qué? A un arrepentimiento. Y esto es lo que pasó aquí
con la gente de esta ocasión. Pero no te lo quise Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16 y versículo 9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tenía poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para dar gloria a Dios. Y así pasa con mucha gente, no se arrepintieron. La retribución no solamente es ahorita, pero también va a haber que según los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, en el fin del mundo, ¿verdad? También miramos nosotros lo mismo. Según a los Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8 dice así: en llama de fuego, ya está hablando en la venida de Jesucristo, la segunda venida, ¿verdad? Ya cuando se acabe el mundo, ya cuando haga el juicio, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y seres admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo que miramos que no solamente aquí en la tierra, sino que también cuando venga Jesucristo. Y claro, ¿verdad? Que no solamente vemos la justicia de Dios, la retribución, y entonces ya el alivio que va a ocurrir. Y claro, ¿verdad? Que todo esto apunta de parte de Dios a un arrepentimiento, pero esta gente no se arrepintió, sino que ahora viene ya el ser humano, ¿verdad? El imperio romano ya, como dicen en inglés, face to face, cara a cara, ¿verdad? Contra Dios. La gente, por ejemplo, Rusia, ¿verdad? El presidente de Rusia cree que es mayor que Dios. Hay gente que se le va el poderío a su cabeza y creen que son mayor que Dios. Y esto es lo que está enseñando los versículos del 12 hasta que termine el capítulo. Y se le llama la guerra del Armagedón. Y es lo que vamos a estar estudiando ya la próxima semana. Y hay personas también individuales, ¿verdad?, que piensan, ¿verdad?, que se pueden ir una a una con Dios y que van a ganar. Hermanos, no ganamos contra Dios. No ganamos contra Dios. Dios es Dios y nosotros somos su creación. Job fue en contra de Dios y le dijo Dios, usted lea Job capítulo 37, 38, 39, dice, ok, y le hace un montón de preguntas retóricas que Job se queda callado, no puede contestar. Y Dios le está enseñando a Job, yo soy mayor que tú, yo te he criado. Pero es que Job no entendía, como nosotros a veces no entendemos muchas cosas. El tiempo se me terminó, hermanos, pregunta o comentario. Nada más una cosa que dice en 2 Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros compartamos el tribunal de Cristo para que cada uno de vosotros viva lo que es convertado, sea bueno, sea malo. Juan 5:28 dijo, se verá la hora cuando todos los que están en recursos colgando su voz, cuando hicieron lo bueno, saldrán a la resurrección de vida, a lo que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. Por eso digo, ¿verdad? Hay retribución después de que el mundo se acabe, pero esta retribución está hablando ahorita, right now. O sea que uno piensa que puede vivir como le dé la gana y no hay consecuencias. Hay consecuencias. Hay consecuencias, tanto la gente del mundo como cristianos. Si usted vive como le dé la gana, es cosa de usted, pero atiéndase a las consecuencias de que va a recoger el día aquí. Y muchas veces la gente, por ejemplo, nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo, algunos tratamos de vivir como nos dé la gana, ¿verdad? Inmediatamente entramos en problemas, vivimos con la iglesia,
Está bueno que uno tenga misericordia, ¿verdad? Pero la cosa es que, hermano o hermana, tú te echaste a cuesta esto. Y ahora quieren que nosotros vengamos con un medio igual y que quitemos todo eso. No podemos. ¿Entendemos? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así esta gente. Esta gente vivió como le dio la gana y ahora quería alivio, ¿verdad? Pero la cosa es que no se arrepintieron. ¿Mano Juan? Bueno, las concupiscencias son nuestros deseos carnales, nuestros deseos humanos. Y cuando nosotros tenemos estos deseos, no digamos que Dios nos pensó, porque en Dios no mora la maldad. La maldad mora en nosotros los humanos, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y le damos la oportunidad a Satanás de que entre y nosotros podamos pecar. Pero si nosotros somos buenos cristianos, si nosotros estamos bien cimentados en las cosas de Dios, nosotros tenemos que ver estos deseos con ojos espirituales que Dios quiere entrar en nuestros corazones. Y nosotros tenemos la decisión de actuar conforme a Dios manda o agradarle a los hombres y al diablo. Okay, otra cosa, son muchos pensamientos que ahorita mi imagen está, a veces no se me olvida. Todas las pruebas que vienen en nuestras vidas, hermanos, a veces Dios no da la mano, pero Dios lo permite para nosotros poder, o ya sea, cimentarnos más en la fe o caernos. Entonces nosotros tenemos la decisión, nos hundimos junto con Satanás o tomamos la decisión y nos ponemos a meditar espiritualmente en que debemos estar con nuestra fe más firme. Y prueba está esto de Job. A Job Dios permitió y le vinieron grandes pruebas y mire cómo Job se fortaleció más. Entonces, es otra cosa. Aquí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, nosotros aquí nos dice claramente que nosotros lo bueno y lo malo que hagamos en nuestra vida, Dios va a ser justo. Dios no castiga. Así como nosotros queremos que en nuestra vida nosotros actuemos bien conforme a la palabra de Dios, que sea justo con nosotros, también va a ser justo con aquellos que hicieron mal en contra de Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces de nosotros depende. Nosotros tenemos que tener dominio propio y saber controlar nuestras mentes y agradarle a Dios. Y ahí está el problema, hermano, el dominio propio. Dice a vuestra fe, añadirle que es virtud, a vuestra virtud, conocimiento. ¿Conocimiento qué? Dominio propio. Y ahí es en donde algunos de nosotros no hemos llegado, porque fácilmente caemos en cosas. Cuando yo tengo dominio propio, yo domino mi propia carne, yo domino mi espíritu, yo me domino a mí mismo. Mi sí es sí y mi no es no. Cuando no tengo dominio propio, mi sí no es sí, es y no. Y Satanás sabe, y ahí está picando hasta que ¡pum! Caes. Solo que ese es el como dice el americano, that's the whatsoever, el dominio propio. Dice 1 Pedro 4:12. Amados, dice Pablo, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa rara aconteciese, sino gozados por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y vuelvo a regresar, ¿verdad? Al dominio propio. Y esto, hermano, se lo digo con toda confianza a todos ustedes y con toda franqueza. Algunos de ustedes tienen que trabajar en eso, en el dominio propio. Y claro que todos nosotros tenemos que trabajar en el dominio propio, ¿verdad? Porque tenemos que ser muy fuertes para resistir las cosas que vienen en nuestra vida. De otra manera, ¿verdad? No puede resistir. Recuerden que dice que Juan lo mencionó, pero no mencionó el versículo, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, ¿qué dice? Mano Víctor. A ver. No, ok. Dice, no nos ha venido ninguna tentación, ¿verdad? Que no sea humana, en la cual Dios no nos dé un escape. Nos da un escape. Pero cuando el escape está ahí, ¿verdad? Necesitamos el dominio propio para someterme a eso lo que Dios nos ha dado. No nos gusta que nos invitan a un baile ahí, ¿verdad? Y que ahí hay unas cervecitas, ¿verdad? Y no hay dominio propio, no me gusta, ¿verdad? Pero caigo. ¡Pum! Ninguna no es ninguna.
Una no es ninguna y luego de una tras otra. Ok, ¿alguien más? Muy bien, tiempo de edad te pasó.